Eh, bueno, la pandemia me agarró, eh, la pandemia me agarró en medio de un trabajo que inicié en verano, más o menos el 15 de enero, es un guión para un proyecto de Brasil. En el último tiempo he estado escribiendo bastante guiones para proyectos de ficción en Brasil y, y este era un nuevo proyecto que había empezado a gestarse con reuniones y con investigación en septiembre del año pasado. Para enero más o menos ya había arrancado. En este proyecto no estoy trabajando yo sola, estoy con Arauco Hernández, director de fotografía, a quien invité para trabajar juntos, estamos escribiendo juntos. Y, y entonces el 13 de marzo eh, estaba en medio, zambullida en medio de esa misión, que por ahora, por suerte, continúa. Pero, No se cayó como otros proyectos. Yo, además de escribir ese guión, tenía previsto un par de viajes, de viajes muy breves, pero por situaciones que tienen que ver con el cine y con la literatura, y los dos viajes por supuesto que se suspendieron, y a la vez eran dos viajes que suponían trabajo quiere decir ingresos. Bueno, eso se cayó junto con alguna otra cosa que se postergó, pero por suerte ese guión, que era mi trabajo más o menos hasta agosto, septiembre, lo sigo escribiendo. sigue Esto adelante. sí, sigue adelante. Igual es un guión cuyo contrato establece una serie de entregas con una serie de oportunidades también para que la productora diga, bueno, bien, llegamos hasta acá, eh, y acá se termina el acuerdo. Entonces yo voy paso a paso, o sea, con cierta cautela. O sea, por ahora continúo, sí, Bien, escribiendo. Por bien. suerte, tengo mucha suerte. Ahí está. Además mi trabajo también así, es un trabajo remoto, trabajo mucho así como sigo trabajando. Lo que me cambió completamente es que en el paisaje doméstico tengo a mis dos hijos eh, casi todo el tiempo. Formando parte de tu rutina laboral y viceversa. Sí. Claro, claro. En la primera sesión de este ciclo, Daniel Hendler, que es actor, pero también guionista, nos decía que, bueno, que obviamente como actor esto le significó una parálisis laboral por el momento, pero no así como guionista. Como guionista le sirvió para encerrarse y escribir proyectos nuevos, de él como director y como guionista, obviamente, o como guionista y después director. Pero nos contaba que también eso le generaba una situación extraña en la que uno generalmente, para concentrarse en la escritura, logra como desenchufarse de la realidad cotidiana del resto del mundo, o por lo menos lo intenta, ¿no? Para poder concentrarse en la escritura. Pero que en este contexto eso no estaba siendo posible, por esto que decíamos recién. Se mezcla un poco todo y es difícil desconectarse de la realidad cuando no tenés escapatoria, literalmente, ¿no? ¿En tu Sí, caso sucede algo así? sí, sí, sí. A mí me impresionó mucho ver que para mucha gente, y sobre todo, bueno, muchos artistas, muy rápidamente definieron que había como una especie de oportunidad en el cautiverio. y, y entonces empezaron a aparecer, no sé, artículos que hablaban de gente que aprovecha la oportunidad para escribir, o pareciera que el momento es como más especialmente propicio para algo más fermental. Que a mí me costó, yo quedé tan alelada con el cambio de vida, que lo que sentía
en realidad era más bien un entumecimiento y al revés, una dificultad muy grande para la concentración. Y hasta ahora pienso que me dura eso. No estoy sí, sí, hago como una tracción, tracción, y unas arremetidas, enviones de trabajo. Este fin de semana, por ejemplo, es un fin de semana de envión de trabajo, pero siempre hay algo que para mí está fuera de lugar, y he visto con distancia y admiración esas otras reacciones como muy decididas de gente que enseguida cazó como el ánimo, el registro de este tiempo para, para trabajar remotamente o para idear. A mí hay algo, está también la preocupación y la tristeza, ¿no? Porque Claro. la verdad es que esto provoca unas rupturas en muchos niveles de las que no es posible ni para mí deseable estar lejano, ¿no? O sea, hace falta involucrarse medianamente con el mundo y para eso hace falta nomás mirar por la ventana si es que uno todavía no se permite ninguna licencia ni salida. No es mi caso, yo he salido un poco, aunque sea a hacer paseos por mis hijos, porque vivo en un apartamento, y, y la verdad es que la ciudad está rota, ¿no? Y bueno, en el país, o sea, es Y un el momento, mundo, te diría. es un momento muy difícil. Entonces Sin duda. también como que el romanticismo eh, de, el romanticismo más como enajenado y vaporoso de la cuarentena no lo siento. Bien, creo que nos pasa a muchos y bueno, cada uno obviamente hace como puede y lo que puede, pero sin duda que es algo que nos afecta a todos. Vamos a tratar de extraernos por un rato de esa, de esa realidad, hablando un poco de cine y sobre todo de guiones. Sos en este ciclo la primera guionista con la que contamos, y, y eso tiene la particularidad de que además estamos en un medio donde son escasísimos los casos de guionistas que solo escriben guiones, es decir, no directores que escriben guiones, sino profesionales del guión, digamos. En tu caso, ¿es una decisión consciente esa? Es decir, ¿te interesa exclusivamente la escritura como escritora que sos de guiones? ¿O en algún momento te planteás la idea eventualmente de dirigir, de dar el salto, digamos, y salir de la escritura o no? ¿O tu decisión consciente es quedarte en la escritura? Bueno, vi que está por ahí Alex Piperno, no sé si sigue estando acá, pero hace un ratito vi que estaba por ahí. Debería Eh, estar, sí. Alex además fue el invitado de la semana sí, sí, anterior. No hay ninguna elaboración en esta coincidencia, debo decirlo. no pude ver esa charla, pero no, me río porque en realidad él dirigió hace un Estoy, tiempo. estoy. Está. Qué grande, verdad, te extraño. Bueno, me callo de vuelta, chao. Bueno, Está en el Alex. diván. Sí, está en el diván. Bueno, Alex iba a estrenar ahora en Cinemateca, en el Festival de Cinemateca, una película, la suya, su ópera prima, que se estrenó igual, tuvo su estreno internacional. Y en esa película yo tuve el gusto de tener una participación actuando, entonces sonrío porque en realidad esa ha sido como mi última fuga de mi territorio y de mi oficio, que es básicamente para el único para el que me siento más o menos idónea, con algunos momentos de crisis y otros de mucho entusiasmo. El de la actuación no fue más que eso, como una especie de aventura muy extraordinaria.
ha habido otras aventuras anteriores. Me acuerdo de una escena inicial en 3, de Pablo Stoll, por ejemplo, ¿no? Es la que tengo ahora más fresca. En 3 hubo un corto que hizo Alejandro Cesarco con Daniel Hendler, donde también actué, pero no, y otras aventuras, digo, en otros roles dentro del cine. O sea, yo al principio no tenía tan claro que me iba a dedicar a escribir. Al principio ensayé otros lugares. Yo trabajé haciendo castings, hice casting en Whisky, con Romina Pelufo, después hice casting en Acné, en La Perrera también, que después de haber visto 300 actores para el personaje protagónico que finalmente interpretó Pablo Riera, y a Pablo Riera lo habíamos visto, me parece que en el lugar, no sé, 10º, y para mí ya claramente era un Pablo Riera, pero bueno, hubo que ver 290 más, para, O para sea tomar... que una gran directora de casting eras. No, a mí el casting me parece que es me parece fascinante el casting. No digo, pero pasa que Pablo era muy expresivo, había algo muy interesante en él. Y después de esas incursiones en el mundo del casting, trabajé como continuista también, en Una novia errante, de Ana Katz, donde también había trabajado como co-guionista, y trabajé como continuista en Acné también, con toda la cultura de los distintos estados de situación del acné. Claro. Y ahí dije, no, odié ser continuista con todo mi corazón, sufrí horriblemente, yo soy muy, muy distraída y no era algo que se me diera naturalmente, para nada. No, pero aprendí mucho trabajando con estos amigos. Y antes había hecho también la segunda asistencia de dirección en Whisky, o sea, y en Whisky hice el casting y la segunda asistencia de dirección. Entonces, hubo así como unas tentativas, pero una vez que empecé a escribir guiones, la verdad que me pareció que ese era el lugar natural y en donde me quería quedar y en donde estoy intentando quedarme, y no tengo fantasía de dirigir. Bien. En tu caso, de todas maneras, viene primero la literatura, ¿no? El gusto por la literatura y después por el guión, o más o menos entreverado. No, es la literatura primero, sí, sin duda. La literatura más como una cosa desde que era una niña, que escribía, y después es una cosa que en un momento dejé y que retomé más de grande. También en el reencuentro tuvo que ver el taller de Mario Lebrero, donde yo asistía. Y el guión, el primer guión que yo escribí fue un guión con Pablo Casacuberta, que también es escritor. Con Pablo Casacuberta, con Virginia Anderson, Vicky Anderson, que también es guionista y escritora, tiene un libro que se llama Contrato Familiar, que salió el año pasado, que es muy lindo, lo recomiendo mucho, y con un japonés que se llama Yuki Goto. Yuki Goto y Pablo Casacuberta habían dirigido una película experimental en Inglaterra, donde ambos estudiaban, que se llama Another George. Juntos escribimos un guión, los 4, y es un guión que para mí fue una fuente de aprendizaje muy grande. Es un guión de una película que finalmente no se hizo, se llama Tokyo Boogie. Sí, fue un proyecto que anduvo dando vueltas durante algunos años. Muchos años, estuvo dando vueltas, era un western que transcurría en los años 50, en el campo, en Uruguay.
que es un proyecto que cumplió una cantidad de etapas y que tuvo como sus pequeñas y grandes glorias en tanto proyecto, porque ganó un FONA que finalmente hubo que devolver, y después también quedó finalista en Sundance, y entonces eso lo hizo obtener el interés de unos coproductores, hubo una serie de movimientos de cierta gloria para Tokyo Boogie, pero finalmente no llegó a filmarse. Y ahí, para mí eso fue un aprendizaje enorme, 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 a todo nivel. También un aprendizaje sobre la frustración, que creo que es un aprendizaje que como guionista hay que tener. Ujú. En ese sentido, Inés, hay guiones, por un lado, por lo menos de las películas que se han hecho, que hemos visto, que tienen tu firma, entre comillas, siempre son co-guiones, ¿verdad? Ya sea porque te convocan para una reescritura o para una coescritura, o porque porque se plantea desde el origen del proyecto la idea de coescribir, que creo sospechar, decime si estoy equivocado, que quizás fue el caso de La vida útil. Puede ser, donde decidieron, digamos, escribir un guión en conjunto, que en ese caso fueron 3 guionistas. Pero no hay películas que tengan solo un guión de Inés Bortagaray. ¿Por qué se da eso? Por lo menos ya filmada, repito, ¿no? Capaz que hay algún guión por ahí solo de Inés Bortagaray. ¿Por qué crees que se da eso? ¿Es una elección tuya o tiene que ver con que por ahora tu oficio se va dando de esa manera? Yo creo que por ahora mi oficio se va dando de esa manera también en la medida en que yo he trabajado primero invitada a coescribir con amigos o amigas, directores que, bueno, hay distintas clases de proyecto. Por ejemplo, en el caso de Una novia errante, que fue el primer guión de algo que sí se filmó, porque entre Tokyo Boogie y Una novia errante hay un caso intermedio que es el de El fin del mundo, que es una serie que habíamos empezado a escribir con Juan Revela y Pablo Stoll, que después se fueron porque estaban con temas de whisky, creo, y yo seguí escribiendo con el Garza, con Adrián Viñez. Esa serie, por ejemplo, esa serie también fue una serie que ganó un premio, ganó un fondo, fue una serie, eso fue rarísimo, ganó un FONA, ¿verdad? FONA como serie, eso era algo bastante novedoso, y se llegó a filmar, se llegaron a grabar 3 capítulos. Taxi Films, la productora, compró la serie, y se llegaron a grabar 3 capítulos, pero no se emitieron. Entonces ahí hubo como una frustración intermedia. Fue como, claro. Bueno, no quedó en el limbo de los proyectos inconclusos, pero quedó sí partida. Después de eso, tuve sí, mi primera participación escribiendo con Ana Katz, que es una amiga muy querida. Escribimos Una novia errante, y casi creo, por entonces también fue La vida útil. Yo creo que lo que sucede con esos proyectos es que los he hecho con amigos que llevan adelante esos proyectos a lo largo de toda su existencia, y la existencia es mucho más larga que la del proceso de guión, por supuesto. Yo me he sumado en esas etapas, y ahí siento que también he ido aprendiendo más sobre el oficio. Lo que me ha pasado después, en el último tiempo, por ejemplo, trabajando más para Brasil, es que he escrito con otras guionistas, equipo de guionistas, y ya no co-guionista, director o directora. Eso es como algo en donde, bueno, los guionistas escribimos, tenemos una serie de encuentros con el director, el director recibe nuestros documentos, recibe un tratamiento, recibe una escaleta, después recibe un guión, y nos hace una serie de devoluciones que
producen una serie de desplazamientos, y eso ha sido bastante nuevo para mí, o sea, y creo que marca también como tiene una nota un poquito más, si se quiere, industrial en este sistema. O sea, el otro sistema me parece que es ese sistema que nos es más familiar, que es ese más autoral, y se congeló la imagen, ahí está, más autoral, que también es más artesanal, que es que todos... los directores en Uruguay, hay muchos guionistas en realidad, en Uruguay, tantos como directores. Claro. Claro. Por eso decía, creo que eso es el único caso, uno de los poquísimos casos de guionistas que no dirigen. Claro, sí, sí, sí. Y hay, por otro lado, en estos ámbitos más industriales, si se quiere, una especialización mucho más amplia en las tareas. Entonces sí, yo por ejemplo con Camila Agustini, que es una guionista brasileña que conocí en un evento que me parece muy interesante, y que lo digo a nivel de la escuela, me parece que es interesante establecer algún contacto, que se llama FRAPA, que es un festival de guiones en Porto Alegre. Uno de los viajes que yo tenía previsto justamente en este primer semestre, que se cayó, se postergó, no sé, era una edición en Frapa en donde yo iba a estar trabajando ahí como jurado, porque se hacen pitchings, es muy interesante, porque es un festival de guionistas, y van muchos estudiantes. Muchos estudiantes en ese caso, o sea, de Río Grande do Sul, pero también va mucha gente de San Pablo, de Río. Y a ella la conocí en una edición de Frapa, en donde había sido invitada. Y ella, por ejemplo, bueno, es una persona que sí, que trabaja como, o sea, como guionista, porque bueno, allá está todo el mundo de Globo, ¿no? Y bueno, que me parece que también ha propiciado mucho, televisoras tan grandes como esa, la especialización en ese oficio. Sin duda. La generación de contenidos permanente, ¿no? Que es algo que claramente nos falta aquí. Inés, ¿y hay algún guión de Inés Bordagaray que haya nacido de tus ganas de escribir una historia sin ser convocada por terceros? Sí, empecé a escribir un guión una vez y lo transformé en un cuento. Bueno, No, bien. sí, Genial. sí, lo reciclé. No, Exacto. y a la vez hubo, al revés, con Cote, con Federico Beiroj, hubo un proyecto para una película que también traté de transformar en una novela. Lo habíamos abandonado, ya estaba, eso estaba como ese sí, en el limbo ya casi prehistórico, de proyectos malogrados. Le habíamos perdido un poco el interés, y yo después intenté transformar en una novela y tampoco funcionó, así que quedó también, volvió a ese lugar, creo que ese es el lugar natural. Bien. Un par de preguntitas más de mi parte para entonces abrir las preguntas de la gente. ¿Cómo te llevas con el concepto de la autoría en el territorio del guión? Porque viste que hay un gran debate que probablemente no se termine nunca, de si una película le pertenece a su director o a su guionista o a los dos. De hecho hay un caso muy famoso de una dupla de director-guionista mexicanos, Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga, que tuvieron incluso un sonado divorcio creativo a raíz de ese debate, ¿no? De si las películas eran de uno, de los dos, o en fin. En fin, volviendo al origen de la pregunta, ¿cómo te llevas con el concepto de autoría? ¿Vos te colocás en el rol de alguien que trabaja al servicio de, llámese un productor, un director, una película, o hay como cierto celo en cuanto a tu compromiso y tu afecto con el proyecto, dependiendo obviamente de cada proyecto, me imagino? Claro. Bueno, ahí ante esa pregunta, a mí me gustaría pensar una cosa, pero pienso otra. Me sucede que me gustaría defender más el concepto de autoría en tanto guionista,
A mí me parece que hay una justicia en eso. Pero yo no, o sea, pero no sería muy sincera si te dijera que siento genuinamente que hay una autoría que se expresa para mí en los guiones. A mí la autoría, a mí se me expresa en la literatura, y esa me parece indiscutible, pero así, es como una verdad flagrante, una verdad absoluta. En los guiones, para mí, o sea, entiendo y conozco y tengo amigos que establecen con mucha fuerza esa convicción de que hay una autoría que de alguna manera nos ha sido un poco como arrebatada, ¿no? No sé si es en la Nouvelle Vague, la verdad que no sé bien en qué momento es que tendría que estudiar en qué momento, capaz que Gabriel, que está por ahí, también lo vi, capaz que sabe, yo no sé bien en qué, o sea, cómo fue, cómo es la historia en donde los guionistas perdimos eso, pero yo no siento que haya una expresión personal, artística, que transite por el carril del guión. Eso en todo caso lo siento con la literatura totalmente. Y en el guión, de verdad que creo que hay un trabajo que es tan colectivo en el cine y tan extendido, tan desparramado, tan derramado en el trayecto que hace quien dirige una película, sobre todo, bueno, en las películas que más conocemos nosotros, que no son las películas en donde el dueño es el productor, que es otra verdad más industrial, que me parece que hay, o sea, que el guión sí es una pieza completamente fundamental. Yo, por supuesto, o sea, es mi oficio, lo quiero y lo respeto mucho, pero me parece que hay que hay que aceptar que parte de la naturaleza del guión es su transitoriedad, y que en la materialización va a sufrir cambios y mutaciones, y que felizmente va a mejorar en la película, y que va a haber una cantidad de recortes y sacrificios, y que va a volver a nacer en el montaje, y también tengo que decir que yo tuve mucha suerte, o sea, no he visto como, no he tenido la experiencia desgarradora de ver un trabajo mío, porque capaz que sería mucho más doloroso mi comentario, o mucho más crítico, si hubiera pasado por eso. Y que también conozco gente que ha visto eso, como mancillado su trabajo por una interpretación pobre en la dirección. Yo no tuve esa experiencia, para nada. Entonces, el celo para mí no está puesto ahí. No lo tengo. Bien. Vamos a ir habilitando las preguntas. Recuerden, quienes quieran participar, intervenir, de usar la herramienta levantar la mano, y así vamos manteniendo el orden. Hago una última pregunta de mi parte, no quiere decir que no aparezca alguna más después, y tiene que ver, Inés, con el tema de tú has trabajado también como supervisora de guiones, que me imagino que es algo parecido, corregime si me equivoco, a una suerte de script doctor, alguien que recibe un guión que escribió otro, y aconseja, hace devoluciones, etcétera. En ese sentido, ¿cuál es tu opinión o cómo te llevas con el concepto que es algo muy comercial también, que es el de los manuales de guión, estos gurúes que existen, ¿no? Y que aprendemos todos en las escuelas de cine, Sid Field, Blake Snyder, Robert McKee, en fin, gente que se dedica a escribir manuales de guión. ¿Cómo te has llevado con eso? ¿Te han servido en algún momento? ¿Los has descartado? Yo creo que
cuando era mucho más chica, por ejemplo, con una novia errante, y de una novia errante hace 15 años. No, es una locura. Cuando, chiquilines, cuando empiecen a crecer más, lo que va a empezar a pasar es que van a decir, esto que pasó ayer y fue hace 10 años, eso es una locura, el término, o sea, el, la relatividad del tiempo y que algo que te parece que fue hace un suspiro tenga tantos años como 10 o 15, es algo que yo no me acostumbro. Hace 15 años, cuando estábamos escribiendo Una novia errante con Ana, yo me acuerdo de decirle, yo no quiero que aprenda nada, no quiero que ella aprenda nada. Ella era, en las primeras versiones del guión, se llamaba en una Marcela, después pasó a llamarse Rita, después finalmente se llamó Inés. Inés, yo defendía la posibilidad de que Inés no aprendiera absolutamente nada a lo largo de la película. Me parecía que el pensar que un personaje tiene que tener una trayectoria y un desplazamiento de un punto A a un punto B pasando por un arco, me parecía propio de como la limitación que nos van a, no sé, ¿no? El corset del mundo de los paradigmas y de los teóricos, sin renegar de esa persona que fui, durante el mismo trayecto que viví desde el guión a trabajar en la película, continuista y hacía el video assist, empecé a darme cuenta de que en realidad, por supuesto que lo habíamos hecho así, por supuesto que Inés estaba aprendiendo, por supuesto que el personaje lo estaba haciendo y que era eso lo que tenía que hacer. Sí, tenía algunas cosas que tenía que aprender con dolor, que tenía que darse cuenta y que para eso iba a tener que sufrir un poco. Y que todo aquello o un esnovismo mío, o sea, mío, nuestro, no sé, en aquel, o sea, propio del momento de la gestación del personaje y de, de pensar que todas esas escuelas estaban ahí para coartar algo. Yo ahora la verdad que creo que es buenísimo que existan todos esos libros y manuales, me parece que es buenísimo conocerlos. Me parece que si uno no los conoce, muy probablemente igual escriba personajes naturalmente, haciéndolos hacer unos trayectos más o menos accidentados o sinuosos, en donde jamás la experiencia de conciencia o la experiencia vital de un personaje al final va a ser la misma que al principio, aun cuando uno quiera a priori rechazar ese camino por considerar que es demasiado, que es un camino consabido, un camino que nos limita, o por la razón que sea, parece que hay algo que tenemos muy interiorizado, muy naturalizado, y que tiene que ver con cosas muy viejas, como contar historias, como contarnos historias o chistes, o contar lo que sea, en donde ese arco se da casi espontáneamente, es como un arco que se cuenta incluso a pesar de nosotros mismos. Me parece que alguien que no cambia, cambia. No, alguien que no aprende, aprende. No sé, no. Y entonces yo también, la verdad es que conocí bastante tarde los libros. Los fui conociendo bastante tarde, que creo que casi que los fui conociendo mientras empezaba a entender cómo dar un taller de guión, por ejemplo, entonces me daba vergüenza que había cantidad de cosas que yo sabía intuitivamente, o porque las había probado escribiendo, pero que me faltaba más una cuestión formal, porque yo no estudié guión
en Los Ángeles, que me hubiera gustado. Y entonces empecé a ir, sí, a los manuales, ya cuando estaba escribiendo los guiones. Y he seguido aprendiendo ahora, bueno, también con la experiencia de Brasil y eso, que ellos son muy enclavados en la estructura, hablan mucho de estructura. Ahí también empecé a entender mucho mejor este asunto de la estructura y ahora me parece apasionante. Así que me parece que está bien conocer, no ser necios y aceptar todas esas, atravesar esos paradigmas, porque después, aunque no escribamos pensando en qué momento, en qué página tiene que caer, qué pinza, que yo la verdad que no escribo pensando así, siento que igual esas cosas como que naturalmente las tenemos incorporadas. Y bueno, mejor conocer ese material, aunque sea para después desoírlo, ¿no? Gracias, Inés. Bueno, vamos a abrir el momento de las preguntas. Recuerden habilitar el micrófono, obviamente, deshabilitarlo después y presentarse. ¿Quiénes son? Si son estudiantes, si son guionistas, si son profesionales de lo que sea. Adelante, Santiago. Hola Inés, mucho gusto. Yo soy Santiago, soy de la carrera de realización de la ECU y estoy en el primer año. La pregunta que te quería hacer es, ¿cómo es tu proceso para empezar a arrancar las ideas, para arrancar este tipo de historias, ya sea si terminan en guión o terminan en novela, en alguno de tus libros? ¿Cómo vas haciendo ese camino? ¿En qué momento decís, esta idea no va? ¿O cuándo decís que realmente vale la pena seguir desarrollándola? Y en el caso de los guiones, si en algún momento te encontraste o te encontrás hoy con la barrera de acá de la localidad, ¿viste? Decir, acá en Uruguay no sé si se puede hacer esta historia, o no sé si alguno te encontraste con eso. Santiago, no me queda claro qué tipo de barreras, por ejemplo, a qué tipo de barreras te referís. Diría como un tema de que capaz que queda muy grande para acá, que es como, es una historia muy para arriba, muy difícil de hacer acá, o ese tipo de cosas, si te encontraste con eso, que sea difícil de hacer en Uruguay esta historia. Bueno, para mí la verdad es que el trabajo en equipo, en relación a la pregunta que más temprano hacía Enrique sobre un guión solo mío, hay algo que a mí me parece que es precioso del trabajo en equipo, y es que el equipo genera resistencia a las ideas, ¿no? Ya no es que si vos te copás con una idea que tuviste, la idea queda plasmada en el documento y pasan las semanas y sigue ahí vivita, y pasan las semanas y las versiones y sigue y no ha entrado como en mucha contradicción. A mí me parece que hay algo del trabajo en equipo en ese sentido que es glorioso para someter a las ideas a una especie de estado mucho más vital, y un estado en pugna, ¿no? Que es, bueno, una idea que tiene que convencer también a otra persona y que tiene que ser solidaria con lo que viene antes y con lo que viene después, que no solo sea como una especie de brote de ingenio solitario. Entonces, para mí, puede haber muchas ideas que nazcan y que vayan al documento, al final draft, pero en algún momento me parece que está bien someterlas interpelarlas. Y en el guión eso me parece que se da naturalmente, en tanto mis trabajos son bastante colectivos, y en la literatura es más difícil, es mucho más difícil. Para mí la literatura es un trabajo mucho más lleno de dudas y de titubeos, y en relación a la literatura me parece que es fundamental el lugar del editor, de la editora,
Yo tuve ahora con un libro que publiqué hace un año y unos meses, tuve una experiencia muy buena en ese sentido, la verdad, de conversación con la editora, se llama Julia Ortiz, y a mí me sirvió muchísimo y me alivió muchísimo poder conversar sobre algunas dudas de cosas que había escrito y recibir su mirada crítica, y me resultó muy estimulante. Y me parece que existen en los dos campos posibles lectores, que puede ser, sí, el de una editora, un editor, pero también hay amigos, y me parece que hay que recurrir a ellos. Y en general, en el trabajo de guión, lo que creo que hay que hacer mucho es dedicar muchas horas. Hay algo donde no es como que no se puede digamos, pensar que algo brillante va a ocurrir porque uno se sienta y tipea ahí un diálogo ingenioso, una escena que pueda tener como su chispa. Me parece que los guiones son unas piezas que nos exigen muchas horas, muchas horas de dedicación. Las tramas nos abisman, me parece, nos abisman realmente a situaciones que demandan mucho trabajo, y creo que los guiones se escriben dedicando a veces más horas que talento. O sea, el talento aparece si hay horas. Eso es lo que creo. Después, en relación a las limitaciones, no sé si, no especialmente, pero tengo presente que hace poco, ahora para lo que estoy escribiendo, me di cuenta de que tenía una idea, igual no transcurre en Uruguay, pero tenía una idea que implicaba lluvia, noche y campo. Y yo pensé, esto se acaba de encarecer no sé cuántos miles de dólares por esta idea que me parecía interesante, me había gustado, me había quedado contenta con la idea, pero me di cuenta de que a veces como que pienso como medio como gasoleramente para que... Porque también además como he escrito con los directores y en eso, en ámbitos que son muy próximos, y ya sé que, no sé, más o menos sé con qué materia puedo soñar y con qué materia no, y la materia hecha de campo, lluvia y noche es una materia un poco más difícil, pero bueno, la dejé, no sé, ya después te contaré si estaba desubicada o no. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Santiago. Vamos con Gonzalo, adelante. Bueno, gracias, Enrique. Inés, muchas gracias por esta instancia. Mi nombre es Gonzalo, soy estudiante de la carrera de realización, primer año, muy interesado en guión. Y bueno, la primera pregunta, típica pregunta que voy a hacer, si bien ya mencionaste algunas cosas en tus respuestas a Enrique y a Santiago, es sugerencias, consejos a quienes están incursionando por primera vez en la concepción de un guión. Para mí los guiones se ven a través de la película, ¿no? Hay pocas oportunidades en que uno pueda realmente leer el guión de la película, o por lo menos, no sé, yo no he leído tantos guiones, los he leído, por supuesto, pero no tengo tanta biblioteca de guiones sobre películas. Entonces me parece que los guiones se transparentan de las películas. Cuando vos ves una obra maestra, vos entendés que el guión que está ahí atrás es una obra maestra. Y entonces yo lo que haría sería ver muchas películas de Billy Wilder.
para empezar, muchas películas de Billy Wilder, iría a los clásicos, iría a Bogdanovich, no sé, ahora mismo estoy fascinada con Mazursky, pero yo iría a ver cine, o sea, yo lo que creo que nos va a enseñar más que nada es la cinefilia. La verdad creo que hay que ir a ver películas y ver qué películas se evocan en esas películas y tratar de ir haciendo como una genealogía caprichosa, arbitraria, hecha solo por el impulso de tu deseo, no sé si obligado a ver todos los años 40, para después pasar a los años 50, para después pasar... No, yo creo que está bien ir de la manera arbitraria y aleatoria que uno quiera, pero me parece que para escribir guiones hay que ver películas. Igual que me parece que para escribir literatura hay que leer, hay que dejarse, pero no hay que... En esto me parece que opera el deseo. Siento que cuanto más pulse un deseo, y el deseo como algo impulsivo, ingobernable, mejor. Entonces también, yo qué sé, si hay que ver malas películas, está bien, hay que ver malas películas, ¿qué son malas películas? No sé, hay que ver películas. Hay que ver películas para entender, también para despertar el espíritu crítico, para entender por qué no, o por qué uno sí se siente impresionado por algo. Me parece que también son cosas que nos explican más sobre nuestra propia identidad y cultivan un sentido del gusto, y eso me parece que es muy importante, ¿no? Te hacen entender qué tipo de historia te conmueve y qué tipo de historia... Y a veces lo que tiene el cine también es que muchas veces te hace entender qué es lo que pensás sobre la vida, o te muestra un espejo sobre una situación que estás viviendo. No sé, para mí hay algo como muy cercano a la vida en las películas. Entonces, o sea, me molesta a mí pensármelo yo como tengo que ver o tengo que leer, me parece que hay que devolverle la cuestión de puro placer a todo esto, y al mismo tiempo es eso lo que construye el oficio, y después es escribir, o sea, escribir, porque la convención del guión, o sea, el formato del guión me parece que es una cosa bastante fácil de entender, para eso justamente están los manuales, están los programas, está no sé, el Final Draft, o está ahora el Writer's Duet, que es uno que es igual al Final Draft, pero está online, o sea, y que más o menos te va llevando por las reglas del formato, o sea, más o menos uno, si ve una imagen de un guión, entiende más o menos cómo escribir un guión. Pero a mí me parece que más que dominar el formato, que es una técnica que se domina, para entender qué tipo de historia uno quiere escribir o puede escribir, hay que ver otras. Perfecto, muchas gracias. Nada. Gracias, Gonzalo. Adelante, Manuel. Hola Inés, buenas noches. Hola. Yo soy Manuel, estoy haciendo la carrera y te quería preguntar, vos hoy comentaste que habías asistido al taller de Mario Lebrero. Sí. Me interesaba saber no sé, cuál fue la idea o las ideas que más te quedaron hasta el día de hoy y cómo te influenció en tu proceso como artista. Bueno, Mario Lebrero, puedo contar, voy a nombrar a Daniel Hendler para nombrar a Mario Lebrero, porque fue Daniel quien me prestó el primer libro que leí de Lebrero, que era El portero y el otro. Y el taller de Mario, primero a mí
una cosa muy importante para mí con el taller fue esa especie de rescate de mi identidad mi identidad como escritora. O sea, yo lo había perdido eso, era algo que hacía cuando era chica, escribir, después lo había dejado de hacer, y fue volviendo al taller del Lebrero cuando volví a escribir. Y había, me parece, en la invitación que hacía Lebrero en el taller, realmente me parece que había un hincapié en que cada uno pudiera encontrar su propio estilo, su propia voz, y a la vez una confianza muy grande en el trabajo a partir de las imágenes. La verdad es que Lebrero en su propuesta de taller hacía un hincapié bastante fuerte en esto, en la construcción a través de las imágenes. Cuando uno se salteaba eso, cuando uno se salteaba a veces la escritura, a veces puede llegar a ser una escritura un poco ansiosa, en donde de golpe querés tomar algunos atajos y avanzar hacia zonas que no están suficientemente construidas, y él tenía un ojo clínico para detectar eso y decir, pará, no me estoy imaginando nada, no hay nada en todo eso, lo único que veo es como un monstruito verde que está ahí. Era como, él le asignaba una identidad cuando no había una elaboración a partir de las imágenes. Hay distintas maneras de entender cuáles son las bases de la escritura. En el caso de él, la verdad es que la construcción a partir de las imágenes era una premisa muy fuerte. Y yo creo que, bueno, también ahí hay como, en ese punto, un punto de intersección muy fuerte para mí entre la literatura y el cine, que es la escritura construyendo imágenes, ¿no? O sea, de alguna manera hay algo muy cinematográfico en lo que está proponiendo Lebrero, que a mí me resultó muy natural, muy deseable, y después cuando empecé a escribir guiones me pareció que había algo como que se había estado preparando también gracias a esa experiencia en el taller. La construcción a partir de las imágenes. Y perdón, y me habías hecho otra pregunta que ahora no tengo tan presente. No, ¿cómo te influenció eso? No, bueno, es eso. Yo creo que así, que ese énfasis para mí fue muy importante. Y después o sea, la influencia, yo después quise mucho a Lebrero, construimos una amistad, y hay algo entonces también que no puedo disociar, que es una cuestión afectiva, así, de haber conocido a una persona extraordinaria. Bueno, gracias. Gracias, Manuel. Vamos con Víctor. Hola, ¿se escucha? Perfecto. Ok, entonces, hola Inés. Hola. Hola. ¿Cuánta preparación, son dos preguntas. Primero que nada, ¿cuánta preparación consideras necesaria antes de empezar a sentarte a escribir un guión? ¿Prefieres saber los mayores giros de la trama o el final antes de empezar, o es algo que se va generando sobre la marcha? Y eso, ¿cuánto crees que es necesario saber de la historia antes de empezar formalmente a escribir el guión? Cuando creo el archivo guión número 3, punto no sé qué cosa, y me pongo a empezar a escribir el guión. ¿Qué es indispensable saber hasta ese momento? Bien. Bueno, acá también, Enrique, vos con Zanahoria tendrás, me parece que es interesante pensar en qué sucede con los guiones que nacen de investigaciones, ¿no? Investigaciones periodísticas. Yo justamente en este momento estoy trabajando con un guión que tiene un nacimiento de esos, nace de una investigación periodística, y entonces, en este caso, por ejemplo, antes
todavía ni siquiera estoy escribiendo el guión, estoy escribiendo un tratamiento, y sí tuve que leer muchas crónicas para entender mejor cuál era la lógica y cuál era el contexto, y también cómo son los personajes. Justo, este es un caso de esos. No había tenido tanta experiencia yo en un trabajo como guionista que me implicara una investigación previa. Sí había tenido una experiencia en adaptación, o sea, sí un caso de un libro como un nacimiento para una historia, en el caso de Otra historia del mundo, que es una película de Guillermo Casanova sobre una novela de Mario Delgado. Pero esta es la primera vez que estoy escribiendo a partir de eso, de una cuestión periodística que es la fuente para la creación de una ficción. Yo creo igual que uno no aterriza directamente al guión, ¿no? En mi caso, no sé, debe haber distintas trayectorias. En mi caso, en general lo primero es una sinopsis, de la sinopsis se avanza hacia un tratamiento, eso es como lo más habitual. Del tratamiento capaz que vas a una escaleta, y de la escaleta vas al guión. Eso me parece que es el trayecto más habitual. En general ha sido casi siempre así. Con Ana Katz, con quien después de Una novia errante escribimos Mi amiga del parque, y ahí tenemos algunos otros proyectos. En estos últimos proyectos no, quisimos ir directo al guión, porque no sé, había algo como que nos entusiasmaba y que nos llenaba de ansiedad, de vamos a dejar de toda esta burocracia, vamos directo al guión, pero me parece que es medio extraño igual ese proceso, porque lo más habitual es, o sea, es mucho más fácil cambiar 10 páginas, 15 páginas, 20 páginas, 25, hasta no sé, 30 de un tratamiento y no 110. Donde ya hiciste toda una apuesta y una organización de las escenas que es laboriosísima. Entonces me parece que está bien ir probando los caminos en estos otros documentos que son previos. La otra pregunta era, ¿qué tan útil o imprescindible crees que es dividir la historia por actos o considerar los actos a la hora de empezar a escribir una historia? ¿Es algo que sale natural o algo que tú te dices primer acto de acá para acá, segundo acto de acá para acá, tercer acto de acá para acá? ¿O es una estructura que se va generando en la marcha, sin necesidad de premeditar eso desde el inicio? Está bien. Yo te diría que toda la primera parte de los trabajos que hice como guionista, eso se dio naturalmente, intuitivamente, y a posteriori, si tenía que hacer como una mirada más crítica de cómo se entendía ese primer acto, ese segundo acto, ese tercer acto, aparecía ese orden a posteriori. En estos otros trabajos que estoy haciendo ahora, no, el esquema, por ejemplo, se mide, en Brasil trabajan mucho con o sea, con el esquema de 8 secuencias, ¿no? De entender que las películas se estructuran de acuerdo a todas las películas 8 secuencias, 7 en algunos casos u 8 secuencias. Serían, a ver, sí, sí. Y los tres actos se establecen de acuerdo a esas 8 secuencias. Y más o menos, y todo está tan estructurado que cada secuencia podría pensarse que tiene más o menos entre 10 y 15 escenas. A mí es bien distinto el método de trabajo si uno empieza a esbozar, después de pasado a la sinopsis, después de pasado un primer tratamiento, donde uno empieza a dominar el material que tiene,
tratar de establecerlo de acuerdo a ese orden. Es bien distinto, para mí es interesante y es rica la experiencia de entender, a ver cómo sería esto. Ordena, ¿no? Sin duda ordena el camino, ordena muchísimo. A mí me está ordenando. A veces sí, a veces me pregunto si no había algo como de esa cosa como un poco más así, más a tientas, más intuitiva, que se pueda estar perdiendo en pos de este camino más rígido, pero me contesto que no pasa nada, que no hay problema. Gracias. De nada. Gracias, Víctor. Adelante, Juan. Buenas noches, este punto. Es como que hace un rato ya estabas hablando como que adaptaciones y quería como que hacer como que medio un hincapié eso para ver, ver opiniones tuyas respecto a este tema, especialmente por una perspectiva tan particular como la tuya, de una persona que trabaja tanto como autora literaria como guionista. Es como que interesante, y que guionista que no es directora. Me gustaría como que verte a ti como que medio, así como que dando opiniones desde el ángulo que quieras darle sobre el tema de adaptación, especialmente porque tú como guionista medio como que siempre estás siendo adaptada a otras visiones, al ser justamente una guionista sin director, o sea, sin ser director tú misma. Así que me gustaría ver como que opiniones respecto a ese tema, por qué quieras apuntarlo. Genial. Bueno, yo tuve experiencia en dos de películas que se hayan estrenado en dos adaptaciones. Hay alguna otra, pero que todavía está en desarrollo. Y fue muy, muy distinto en cada caso. Uno fue este que comenté recién de Guillermo Casanova, y la segunda fue una película de un director brasileño que se llama Karim Ainús. Es una película que también iban a dar en el Festival de Cinemateca, que ojalá bueno, que lo podamos tener pronto de vuelta, que se llama La vida invisible. Esta película es una adaptación. Es una película que le ha ido muy bien, ganó un premio en Cannes, y ahora está nominada a los premios Platino. La película y también el guión. Yo me sumé al guión medio sobre el final del proceso. Era un guión que había estado trabajando un guionista brasileño que se llama Murilo Hauser. Junto con Karim habían estado en el guión mucho tiempo, y es un guión que adapta una novela que fue muy exitosa en Brasil, que se llama La vida invisible de Eurídice Guzmão. Cuando yo me sumé a trabajar en el guión, tomamos la decisión de que yo no iba a leer la novela. Y entonces hice una adaptación sin adaptar. O sea, en realidad hice un guión. Mi aporte en ese caso fue escribir un guión a partir de un diagnóstico que habíamos hecho los tres de algunos problemas que tenía este guión que ellos habían venido laburando, y a partir de mi propia mirada sobre el asunto, y de haber detectado que, bueno, que había como una cantera para investigar, y escribí un guión y no leí el libro. No lo leí hasta ahora, que mucho después de estrenada la película, que estuve en Brasil, me lo compré, me lo traje y lo leí. Y me parece que fue una cosa interesante la que sucedió. Finalmente la película es una especie de híbrido que usa cosas del guión que yo propuse, y también recupera mucho trabajo de la versión anterior, y también cosas nuevas, ¿no? Hay como una especie de híbrido final que fue a la postre el guión del rodaje. Y a mí me parece que hay algo interesante que se da en relación a la adaptación, y en ese caso, el mío como paracaidista, que es que a veces
y lo digo, y sé que es muy descarado y muy sinvergüenza, pero me parece que es interesante, a veces pensar cómo una adaptación puede realizarse solo con el perfume de la adaptación. Es como pensar con total libertad que eso que uno está adaptando puede a veces respirar mejor si uno puede tomarse más licencias para recrearlo, para revivirlo, para darle una nueva vida, porque bueno, también es un nuevo lenguaje. Entonces, si hay algo, por ejemplo, en este caso, una mujer, la opresión de dos hermanas en Río de Janeiro en los años 50, quizá debía tomarse algunos permisos, algunas licencias para poder genuinamente respirar, que bueno, con esa cosa como totalmente sinvergüenza de mi parte de hacer un trabajo sin haber leído el libro, se dio con más naturalidad que hubiera tenido si yo hubiera tratado de apegarme al pie de la letra a aquella historia. O sea, yo sabía que el libro lo que contaba era un poco eso, y eso sigue súper vivo, ahora me di cuenta cuando leí el libro, en la película. Entonces, a mí me gustaría hacer una investigación más pormenorizada del trabajo de adaptación, que me parece fascinante, pero tengo esta sensación, ¿no? de que aún conociendo muy bien y honrando y respetando mucho por ejemplo, esa novela o un cuento que nos sirva de origen a una película, hay que pensar que muchas veces la verdad está viva mucho más en el extracto que en la copia. Eso tendría para decir. Muchas gracias. Y ahora, perdón, pero es que se me ocurre justamente ahora otra pregunta como que más, porque hace un rato como que mencionabas autores específicamente cinematográficos que tú sentías que te inspiraban, así, o que debían ser como que visionados, como Billy Wilder, pero ahora quería como que preguntar antes de no preguntar, como que no dar la palabra más, dar como que películas específicamente, casos singular, películas específicamente que tú sientas que te inspiren como guionista. Yo, sí, en realidad lo que pasa es que qué difícil que es, ¿no? Porque ahora hace un poquito estaba tratando de contestar como las 5 películas favoritas, ¿no? Por ejemplo, si tuviera que responder 5 películas favoritas que me habían preguntado el otro día, eso, y sufrí tanto, porque esa lista cambia todos los días, de verdad cambia, o sea, cambia, es como muy anímica esa lista. Y entonces, y hago las 5 y después digo, ay, pero no puedo no poner a Romer, si yo, no, y solo una de Romer, y me resulta muy difícil, la verdad, contestar eso, pero hay películas que sí provocaron una impresión muy fuerte. Una, por ejemplo, es La felicidad, para mí, de Agnès Varda. Esa película a mí es una película que me impresionó mucho y que tengo muy presente en la vida. Y La noche de la iguana también. Pero no sé, es muy arbitrario lo que estoy diciendo. Muy arbitrario, muy, muy mutable, no sé. Muchas gracias. No. Gracias, Juan. Adelante, Sofía. Bueno, ¿se escucha? Sí. Se escucha. Perfecto. Bueno, mi nombre es Sofía Minetti y bueno, yo soy estudiante de la Diplomatura de Guión en la ECU y tenía una pregunta que está relacionada un poco con una pregunta que ya habían hecho anteriormente, que es acerca en sí del cine en Uruguay. Y bueno, lo dividiría un poco en 2 partes, que quisiera saber cuáles crees vos que son las dificultades para poder desarrollar un proyecto acá en el Uruguay, y a su vez, sabiendo eso, ¿cuál crees también que es el potencial justamente que tiene nuestro país para la industria?
Gracias. Bien, la segunda pregunta me resulta difícil para mí, bueno, pero voy a intentar decir algo, pero me resulta, son muy buenas preguntas, me resulta difícil. ¿Cuál sería el potencial? Las dificultades sí las conozco. Las dificultades me parece que tienen que ver con los fondos, con fondos muy reducidos y que disputan muchos proyectos y que cada vez disputan más proyectos. Y me da tristeza eso, pensar que hay tantos proyectos buenos o buenísimos que a veces por una cuestión que tiene que ver como con una combinación de gustos y afinidades que se establece normalmente, porque es lo natural, en una tríada, ¿no? En un tribunal, en jurados que tienen una sensibilidad más afín para un lado, más afín para otro, y que entonces terminan dando dos, tres premios por acá, un premio, alguna mención, y eso tira por la borda la posibilidad de un proyecto de pensar en el año siguiente realizarse, y entonces queda ahí como vuelve para atrás en el casillero y que pasan 2 años y de vuelta otros 3 jurados tienen que decidir, no sé, entre 24, 30, 40 proyectos, y hay dentro de esos 40 proyectos 12 que están buenísimos y es muy difícil. Entonces, a mí eso me parece que es desesperante. Me parece que es desesperante que pasen 10 años, que a veces un proyecto pueda envejecer. Envejecer no es malo, es algo que nos pasa a todos, pero envejecer, o sea, envejecer en el sentido de que el proyecto o sea, pierda interés, incluso para la persona que lo ha gestado. Porque bueno, porque se le quedó, porque se fue volviendo achacoso en la larga espera. Eso me parece muy difícil, me parece que es como una prueba de temple y de paciencia para productoras, para productores, para directoras, para directores, y esa yo diría que es la gran dificultad, o sea, unos fondos reducidos, pocas instancias para obtenerlos, muchos proyectos disputando. O sea, la potencialidad, yo tiendo a pensar, pero esto en muchos ámbitos que tienen que ver con el arte, que Uruguay tiene, no sé, yo capaz que es como un chauvinismo, que no me gusta el chauvinismo, pero sí creo que hay mucha gente muy talentosa acá. La verdad que lo siento, sí, es algo muy estridente, ¿no? En el campo de la música, por ejemplo, es una cosa muy... Entonces, como potencialidad, yo pienso que hay un espíritu artístico vivo y despierto acá. Pero no sé, ya cuando pienso en la industria, cuál sería nuestra potencialidad, no, ahí me pierdo, la verdad que me pierdo, no sé bien qué responder. No sé bien qué responderte porque no sé bien si, no quiero hablar de cosas que no conozco, por ejemplo, no sé, esto de Punta del Este, Film Estudios, o no sé, la zona franca de donde se pueda llegar a filmar y que eso pueda llegar a ser eso potencialmente interesante para la industria. Eso, ahí hay un camino, pero yo no conozco demasiado, por eso prefiero no opinar. Está bien, perfecto, muchas gracias. Nada. Gracias, Sofía. Adelante, Ismael. Hola, ¿qué tal? Bueno, hola a todos, hola Inés, y nada, gracias por todo, y nada, interesante las preguntas de todo también, la verdad que he estado escuchando, y igual sigo con una pregunta que ahora estoy como en la primera vez que estoy escribiendo un largometraje, y como que me zambullí en esa idea, y bueno, vos como dijiste hoy, parece que la cuarentena está como difícil para escribir y te estaba costando. Y como que me encuentro en esa situación, no sé, el 80% de las veces,
Y no sé qué haces vos como en esos momentos, ¿no? Como de parálisis, por así decirlo, que no sé bien por qué es, si es por miedo como a exponer ideas o pensamientos, emociones. Tipo, no sé qué haces vos en esos momentos como para continuar, ¿no? Y no quedarte ahí. Sí, para mí igual como hay algo muy doméstico, lo que te puedo contestar son cuestiones re domésticas. O sea, que cuando veo que estoy empezando a perder el tiempo y que acabo de abrir un portal o acabo de abrir Twitter para ver a ver qué está pasando y pienso que tengo que poner a hervir unas acelgas y tengo que lavar los platos, que debería ir a colgar ropa, trato de dejar la pantalla, o sea, si me atasco con el trabajo, trato de salir de la pantalla, esa es la verdad, y no quedarme en la pantalla tratando de hacer como una cantidad de monerías, maniobras y morisquetas que no son más que perderme en los laberintos de medio que de la nada. La verdad es que no salgo mucho de eso usando la misma herramienta. Salgo de eso haciendo alguna de las miles de millones de tareas que están ahí para hacer. Y me parece que está bien, como que hay que, o sea, que hay que aceptarlo. Que hay que aceptarlo, decir, bueno, no sé, si uno está medio enredado y no sé, ir a lavar los platos, volver, y nuevamente, lo que decía hace un ratito, la verdad que eso es un aprendizaje que he hecho, que es que no hay nada como tratar de dedicarse varias horas de corrido. Parece una tontería, pero eso me parece que es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque no hay un avance real en un trabajo que va a ser muy largo y de mucha escritura y de reescritura si uno no dedica horas a la escritura. Por eso también me parece que los enviones, está bueno que sean, no sé, pensando en términos muy prácticos, bueno, toda una mañana, toda una tarde, no hay mucho que se pueda hacer en una hora. Me parece que uno tiene que entrar en la atmósfera, ¿no? En un personaje, qué es lo que pasaba antes, para dónde más o menos creo que voy. Eso me parece que es fundamental. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Estamos todos tomando nota de esos consejos. Gracias, Ismael. Vamos con las últimas preguntas, quedan poquitos minutos, así que aprovechen si quieren preguntar o repreguntar. Adelante, Manuel. Hola de nuevo. Lo mío venía pegado con lo que preguntaba Ismael también. Nada, ¿cómo desarrollaste el hábito de escritura? Y no sé si tenés algún lugar especial como que te sentás a escribir o un momento del día, o no sé, o sea, básicamente cómo haces para sentarte y concentrarte en un guión, porque es muy difícil. Difícil, sí. Es difícil. No, el hábito, para mí eso es una cuestión difícil, casi sangrienta, diría. El asunto de las disciplinas y las rutinas es una cosa que me ha costado especialmente en la literatura, también he publicado muy poco, he escrito mucho y publicado poco. Creo que en buena medida porque esto que encontré para los guiones es lo mismo que tendría que hacer para los libros, que es la dedicación. Lo que pasa que como en mi caso la cuestión profesional viene dada por los guiones, bueno, y uno necesita la plata, naturalmente el tiempo se lleva puesta en realidad tras eso, tras la cuestión laboral, ¿no? Es un trabajo que tiene una remuneración y entonces tiene unas horas que tengo que dedicar por semana para eso. Y la literatura queda ahí más en las orillas. Hay que defender, cuando uno tiene, no sé, esto lo digo más allá de la cuestión del guión y de la literatura,
cuando en el campo del trabajo hay una situación como que pendula entre el arte y el trabajo, hay que hacer un gran trabajo defensivo del arte para que no quede oprimido. Hay que defenderlo mucho. Pero perdón, me perdí de la pregunta, me fui. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué elementos tenés para lograr el hábito? O sea, no sé si tenés un lugar o un momento en el día que te sentás a escribir. No, yo últimamente, desde el 13 de marzo, escribo cuando no están mis hijos. Si están mis hijos, no puedo escribir. No puedo escribir. Entonces, lo que necesito es armarme de algunos días a la semana, algunas horas para eso. Y bueno, en algún momento compartí un estudio, tenía un estudio que compartía con una amiga fuera de casa, eso fue un golazo, eso es buenísimo cuando uno tiene un lugar a donde lleva, pero es una cosa bastante difícil de sostener por la cuestión de la plata, entonces me parece que lo que hay que defender, más que el espacio, porque uno me parece que puede escribir en cualquier lado, es el tiempo y es eso, unas franjas, ¿no? Eso, de 2 a 6, una cosa así. Y no sé, en mi caso, mate, mucho mate también. Gracias. De nada. Arriba, Manuel. Vamos con las últimas. Federico, adelante. Buenas, ¿cómo estás? Soy Federico Ávila, yo soy estudiante de la carrera de realización en la ECU, y te quería preguntar sobre la autocensura, que a la hora de escribir un personaje o una idea, si te tocó alguna vez enfrentarte a eso, sobre cómo puede ser desarrollar un personaje complejo o complicado, y cómo pudiste superarlo, si alguna vez te tocó. ¿Sabes que no me doy cuenta si... O sea, personajes complejos sí, complejos sí. Sí, sin duda. Por ejemplo, en ese guión que comentaba hoy de Brasil, ese último que se llama La vida y... Hay varios personajes complejos, empezando, por ejemplo, por un personaje que se llama Antenor, que es el marido de una de las protagonistas, que es todo un exponente de ese hombre súper machista, que está ahí como todo el tiempo poniendo él y su mundo por delante de los deseos de la mujer, pero no me doy cuenta de cómo ha operado para mí la autocensura. ¿Cómo sería para vos lo de la autocensura? No sé, me ha pasado, por ejemplo, a la hora de escribir un cuento, personajes que como que estén muy pasados de rosca y en cosas muy pasadas de tono, a la hora también de pensar en lo que va a pensar un posible lector de eso. Entonces me cuesta como que desarrollarme libremente. Claro. No, no me ha pasado. No he vivido nada así. No he vivido. Me gustaría que me pasara en realidad, ahora que dices. O sea, me gustaría estar escribiendo, me gustaría tener la experiencia de escribir de un personaje, o sea, de plantearme si es demasiado algo que estoy escribiendo. Eso me hace pensar sobre lo que estoy escribiendo, porque no me ha pasado. Sí, muy buena pregunta, sí. Bueno, gracias. Gracias, Federico. Adelante, Micaela. Bueno, hola. Primero agradecer por esta instancia, la verdad que es un gustazo esto. Quería saber un poco, perdón, me presento, soy Micaela Wallace, estoy haciendo la tecnicatura ahora en Arrayanes y estoy interesada bastante ahora en lo que es la escritura del guión.
Y me gustaría saber un poco de ese mundo de escribir guión en grupo, entre varias personas, cómo funciona eso, cómo te llevas vos también con si te ha pasado el tener que desapegarte de ciertas ideas que te apasionan, o de ciertas cosas que tenés que salir porque en realidad o no encaja o no queda. Y después, particularmente en otra historia del mundo, si podés contarnos un poco cómo fue la creación de los personajes, también cómo surgió este proyecto con Guillermo, y bueno, y el trabajo de escritura. Gracias. Nada. El trabajo en equipo, bueno, por ejemplo, en los casos con Ana, Katz, voy a ir primero por ahí. En esos casos lo que nosotras hacíamos era, en base a una historia, ella, por ejemplo, hacía un avance en el guión, ya voy directo al guión, ella escribía algunas escenas, me mandaba, yo recibía, leía, le mandaba algún comentario, seguía avanzando y así íbamos haciendo una construcción como medio en una especie de esquema de postas, ¿no? Yo le entregaba la posta a ella trabajaba, me mandaba y así la posta va, posta viene. Por ejemplo, de ahí salió Mi amiga del parque, que es una película que es un guión que hoy casi no hablé, pero yo le tengo mucho, mucho amor. Y me siento muy orgullosa de esa película que después ella protagonizó también. Con Ana ha sido así, con Federico Beiroj, empezamos a escribir La vida útil, fue bien distinto, porque La vida útil se filmó en 2 partes, y habíamos empezado a escribir los dos. Nosotros hicimos toda la parte que correspondió a la primera etapa de rodaje, la habíamos escrito los dos, vimos el material que él filmó, y en base a lo que vimos nos dimos cuenta de que lo que habíamos escrito para el segundo tramo que él iba a rodar no servía. Y ahí se sumaron Gonzalo Delgado y Arauco Hernández. Y juntos los 4 escribimos la segunda parte, que en realidad es un poco, no sé si viste la película, pero es la parte en que después de que cierra la Cinemateca, Jorge sale al mundo. Entonces, esa fue una manera súper distinta de hacer el trabajo en equipo. Después con Camila Agustini, que ha sido esta brasileña guionista con la que trabajé en algunos proyectos de Brasil, también un poco parecido a lo que te contaba antes de Ana, postas, sí, relevo, me llega una parte que ella avanzó, comentarios de evolución, sigo yo, después, bueno, mando yo, no sé, recibo un lunes, te mando el viernes, entonces esta semana es mía. En lo que estoy escribiendo ahora, por ejemplo, funciona más como un poco, nos hemos dividido, como hay muchas subtramas, es una historia bastante grande con muchos personajes, más bien nos estamos dividiendo por subtrama. Es como, bueno, yo sigo a vos seguís al otro, y después vemos a ver cómo se va estableciendo como el diálogo entre esos 2 caminos, que no debieran ser paralelos, ¿no? Pero sí en esta construcción que por ahora vamos haciendo, nos hemos repartido así. Eso en relación a la primera pregunta. La segunda pregunta, no me acuerdo bien cuál era. Era respecto a otra historia del mundo, cómo fue un poco la construcción de personajes y el trabajo con Guillermo. Bueno, de otra historia del mundo, la verdad que también hace un montón de tiempo, porque hace como 14 años. Es una locura. Entonces hay mucha cosa hay mucho detalle que a mí se me perdió. A mí la novela de Mario Delgado, que se llama Alivio de luto, era una novela que a mí me había gustado mucho, es preciosa. Hubo algunos sacrificios grandes de la novela, o sea, no es una novela que perviva muy enteramente respetada en el guión, pero no
Hubo un trabajo por ejemplo, que yo disfruté mucho, que fue la relación entre las hermanas. La relación entre las hermanas. Había ahí, Guillermo tenía como una sensación de que el guión, cuando él me invitó, porque yo no me sumé desde el principio, él ya había hecho una versión o más de una versión, tenía como un cariz muy masculino, y que le faltaba, y que los personajes femeninos él no los estaba como pudiendo contar. Medio que yo llegué para esa parte. Y hay algo que también volvió ahora con La vida invisible, también eran mujeres contadas por un guionista y un director. Y una historia muy femenina, y también hay una relación de hermanas muy fuerte, y también mi misión en ese sentido también fue trabajar en la construcción de esas muchachas. Muchas gracias. Gracias a ti, Micaela. Vamos con la última pregunta ahora sí. Vale, adelante. ¿Qué tal? Inés, te quería hacer una pregunta. Sí. Por ejemplo, en las películas que escribiste con Ana Katz, ella es su protagonista, actúa, ¿no? Si a vos te modifica en algo, si ya sabes de antemano quién va a actuar, entonces estás escribiendo la película y sabes que esa actriz va a interpretar tal personaje. Si te modifica algo, saber eso. Si te ayuda, decir, bueno, lo va a interpretar este actor que tiene tales o cuales características, y entonces si escribís un poco pensando para ese camino, si te gusta ese proceso, o en realidad decís, preferiría haber escrito y no saber que la va a actuar. Justo Ana las escribe también para poder actuar de alguna manera. Entonces, ¿cómo es ahí en la balanza escribir para un actor que ya sabes que va a protagonizar ese personaje? A mí me parece fascinante, o sea, me parece fascinante cuando aparecen los nombres y yo todavía estoy cerca, de alguna manera, cuando empieza a materializarse la película, ya a partir del guión, empieza a acercarse más, empiezan como a calentarse los motores y fechas y aparecer las actrices y los actores, y tengo oportunidad de hacer algo más, ya pensando en esos personajes como con cuerpo, me parece precioso. A mí me parece que es una oportunidad, si conoces el trabajo de los actores y de esas actrices, poder como darles ese cuerpo, esa voz, me parece increíble. Bien, en el entendido de que ellos también se la tienen que apropiar, o sea, y que hay un montón de letra que está ahí escrita que necesariamente tiene que perderse y adaptarse a su voz y a sus modos y a su lexicón, a su vocabulario, a sus maneras, a su timbre. Quiero decir que el trabajo de investigación que inicia una actriz o un actor con un guión, y el compromiso y la mímesis o no que tenga con la historia, me parece que son un tesoro. Y en ese sentido, también cuando hablaba de la falta de celo, tiene que ver también con esto, con entender que para que ese guión realmente pueda respirar, lo tiene que hacer a través del aliento de estas otras personas que van a ponerle después el cuerpo. Entonces, hay mucho que pueda pasar ahí. Yo eso lo he visto, por ejemplo, en las películas de Ana, y cómo en los procesos de ensayo empiezan a aparecer unas cosas que están buenísimas, que llevan al guión hacia otro lado. Bueno, nacen las ideas del guión, el guión está ahí un poco como una especie de buque insignia, ¿no? De algo como que te abre el camino, y después atrás viene la realidad. No, si no, me parece que si no el concepto sería como, me parece muy, muy duro y muy utilitario de los actores que están ahí como para decir unas líneas, no sé, me parece que
que está buenísimo cuando eso sucede. Y no siempre he tenido oportunidad de acercarme hasta el final, ¿no? Un proceso, pero por ejemplo, nuevamente, para ir a este caso de La vida invisible, hubo un momento en que dijeron, bueno, Fernanda Montenegro va a ser una de las actrices. Fernanda Montenegro es una prócer en Brasil, es una gran actriz con mucha experiencia, muy respetada, muy querida. Bueno, cuando supe que iba a ser Eurídice vieja, sí, me alegró, me alegró y de pronto como también hizo como un sentido entender que todas esas palabras que habíamos puesto ahí, bueno, capaz que iban a ser otras, que tenían que ser otras y que ella las tenía que hacer propias, ¿no? Pero me parece en todo caso como un proceso que podría incluso ser de creación, si como guionista estás más o menos cerca del proceso de trabajo en los ensayos, que es que el guión se pueda seguir escribiendo de alguna manera durante ese periodo, que me parece riquísimo, riquísimo. Bueno, buenísimo. Gracias, Vale. Y gracias a todos y todas por acompañarnos en una nueva sesión de Zoom In, y muy especialmente gracias a Inés por haber aceptado la invitación y por habernos dedicado este tiempo, que ha sido riquísimo sin duda para todos. Y como decimos siempre, ojalá que nos veamos pronto presencialmente, ¿no? Que podamos volver a los encuentros y poder seguir conversando de cine y de guiones. Ojalá. Gracias. Muchas gracias. Y no, de verdad que a mí me ayuda también a organizar también, o sea, esta charla está buenísima por muchos motivos, pero también porque uno al conversar entiende mejor qué es lo que piensa y piensa mejor. Así que muchas gracias.